está cayendo. Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Devocional con Cristo. Queremos darle gracias a todos ustedes por su fiel sintonía, por tener esta cita con nosotros todos los días a las 10 de la mañana. Y siempre pues tratamos de tener un tópico distinto con la intención de que nosotros podamos poner en práctica lo poco o lo mucho que nosotros podamos recibir a través de este programa. Amén. Así que antes de iniciar, pues quiero recordarle que esta es la semana creo que 25 y estamos en cómo nosotros lograr o cómo mantener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sabemos de que el Espíritu Santo de Dios pertenece a las tres personas más importantes para nosotros, que es la Trinidad, que es parte de un Dios integral como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Así que nosotros vamos a tratar de hablar un poquito acerca de cómo mantener constantemente una comunicación, el bien común, cómo mantenernos en unidad, cómo mantenernos, vamos a decir, en una conversación constantemente con Él. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, porque dice que redarguye, porque guía y consuela. Y solamente alguien que contiene una alma, que sabe de los deseos, que sabe del corazón, que sabe de la voluntad, puede entonces de alguna forma ayudarnos en esa magnitud. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, tu precioso Espíritu de Dios, venga sobre nosotros, Señor, y nos enseñe, Padre, a tratar de tener una comunión, una comunicación más constante, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, 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 amén. Bueno, amados hermanos, vamos a ponernos nuestros espejuelos para leer. Vamos a tratar de no sacrificar nuestros ojos. El día de ayer tuvimos un tema con la hermana Cristian acerca de la religión y la consagración. Siempre es importante que nosotros cuando escuchemos un tema lo escuchemos completo, o sea, del inicio hasta el final. Y escuchemos muchas veces los tópicos o las aclaraciones o los conceptos de los cuales estamos hablando. Pareciera que en una conversación de un tema pareciera que estamos aceptando algo como que es propio de Dios. Y no es así. Estamos nada más poniendo en la mesa lo que es el concepto de una cosa o de la otra, porque eso es un tema bastante debatible dentro de la iglesia de Cristo. Una de las cosas que nosotros miramos al Señor Jesucristo reprendiendo severamente a los judíos, a los fariseos, y la intención de eso era porque ellos enseñaban, pero realmente no practicaban lo que ellos enseñaban, y eso era una cosa que el Señor Jesús les criticaba. Así que antes de iniciar, nosotros hablamos acerca de lo que habla 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, que estamos hablando casi a la final de esta carta, mire lo que dice la recomendación que da Pablo. Desde el verso 11 dice: por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todo lo santo os saluda. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así que nosotros tenemos que, y partimos acerca de este verso bíblico. Una de las cosas creo que más nos aqueja a nosotros es cómo mantener una relación saludable con el Espíritu de Dios. ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo me hable, me guíe y me consuele? Creo que está en el corazón del Padre que el Espíritu Santo haga su función. Realmente, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no solamente nos puede discernir un misterio o darnos revelación acerca de las cosas que tal vez actualmente no comprendemos. También nos puede guiar, nos puede consolar. Y creo que es el mejor aliado que nosotros podemos conseguir en este tiempo de confusión. Creo que cuando yo me inicié en los caminos de Cristo, una de las cosas que muchas de las veces que la gente predicaba, salvo que predicaba acerca de las partes externas, predicaba mucho acerca de la comunión del Espíritu de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios comparte con la iglesia de Cristo 9 dones. Hablar en lengua, interpretación de lengua, don de ciencia, don de fe, de sanidad, etcétera. Entonces tenemos que entender que el Espíritu de Dios es como el embellecedor
como el preparador de primera mano de la novia de Cristo. Él sabe lo que le agrada a Dios, él sabe lo que le gusta a Dios y sabe cómo le gusta. Y creo que nosotros tenemos que tener un oído bastante afín a lo que es su palabra. Por alguna razón el Señor Jesucristo siempre estuvo en repetidas ocasiones tratando de mostrarnos cuál era la promesa del Padre. Inclusive cuando lo vimos en Hechos capítulo 1, vaya conmigo a Hechos, el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, si no más no recuerdo, ¿no? Mire lo que dice acá. En el verso 6, entonces los que estaban reunidos les preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pues recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y nosotros aclaramos y dijimos que una de las razones por las que el Señor Jesús quiere cumplir la promesa del Padre con sus hijos es para que la iglesia de Cristo se empodere y se cumpla lo que dice en Juan 1, 2, 11 o 12, que dice que los que somos hijos de Dios tenemos el derecho, tenemos el poder, tenemos la autoridad de poder movernos en el camino de Cristo. Y dice acá, venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testimonio acerca de Jesús, de cómo es Jesús y que la gente crea, tiene que haber una convicción no tanto del que predica, sino del mensaje. Pablo decía que ningún evangelio distinto al que se ha predicado pueda usted aceptarlo, más bien sea un anatema para usted. Pero cuando el Espíritu Santo lo inviste de poder, de gracia, de nuevo, de favor, de ungimiento, obviamente Él va a cumplir la obra del Padre. Por eso es que esa intimidad de Dios que está con el Dios Espíritu, nosotros tenemos que estar en constante comunicación. Déme dar un chance, hermana. Entonces yo creo que en Juan capítulo 14, verso 16, Juan 14, 16, mire lo que dice acá. Juan 14, 16, mire lo que dice aquí. Dice, y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero dice acá, consolador, y la bastardía me dice intercesor. Griego es parakletos, uno llamado al lado para ayudar. Wow. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesús tiene como intención darnos un afiliado, un ayudador, un amigo, un hermano, un partner de la clase de personas que es el Espíritu de Dios, nosotros tenemos asegurada nuestra corona. ¿Por qué razón? Porque Él no solamente tiene el trabajo de consolar, sino de estar contigo. Dice que Él es el que puede orar con gemido indecible. Él puede llegar al corazón de Dios y puede hacer que tu oración sea escuchada. Aquí dice para que esté con vosotros para siempre. La estancia del Espíritu de Dios no depende de Él, depende de ti. Depende de cuánto haya afinidad, de cuánto en común puedas encontrar con Dios, de qué tanta en comunidad puedas estar con Él, de qué tanto cumplas tú los mandatos, los mandamientos, las directrices, la palabra, los principios, las leyes, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos o escuchamos acerca de Jesús, que nos dice que Él está rogando para que el Espíritu Santo venga como un consolador, obviamente el Señor sabe lo que hace. Sabemos que la persona del Espíritu de Dios tiene como naturaleza ayudarle a sus hijos, ayudarle a la grey, ayudarle a la iglesia, embellecerla, ungirla, darle olor fragante. ¿Por qué? Porque es alguien que estará a favor tuyo. Recuerde que el intercesor es el que se levanta a favor de alguien, a favor del pueblo, a favor de la iglesia o a favor de una persona específica. Por eso nosotros tenemos que entender que una de las cosas que más nosotros debemos de estar continuamente es que nosotros debemos
de comprender el significado, qué es lo que significa para nosotros, valga la redundancia, el que Él nos ayude. ¿Qué significa que para nosotros sea el ayudante, el amigo, el abogado, el intercesor, el que va a estar a la par tuya, el que va a estar a favor tuyo? Si usted lee en Hechos, creo que está capítulo 5, donde dice que Ananías y Zafiras mintieron a Dios. Y dice que estos expiraron. Pero si vamos y lo leemos, porque voy a hacer una correlación con lo que estamos leyendo el día de hoy. En Hechos capítulo 5, mire lo que dice. Hechos 5. Por eso hay cosas tan importantes en la vida cristiana que nosotros debemos de cultivar. Y eso es la oración, la comunión con el Espíritu de Dios. Dice acá, castigo de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Esto me da a mí entrever que el Espíritu Santo era el que estaba ayudando a Ananías y Zafira. Si yo hago una correlación con lo que está diciendo Jesús de que Él es nuestro consolador, que es nuestro guiador, que es nuestro ayuda, que es un paracleto, que es el que está a la par de nosotros, nuestro amigo, nuestro abogado, ¿qué pasó con esta lealtad? ¿Qué pasó con esta fidelidad a la palabra, a la promesa o al pacto que hayan levantado delante de Dios? Aquí nosotros vemos cómo se va rompiendo la comunión con Dios, cómo se va rompiendo la comunión con el Espíritu Santo, cómo se va rompiendo lo que es en el bien común de la iglesia de Cristo. Por eso es que es importante cuando en una iglesia en general busquemos el bien común, y el bien común es que nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Si cada uno de nosotros nos concentráramos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, tuviéramos menos probabilidades de pelearnos, menos probabilidades de entrar en contiendas, pleitos y divisiones, a menos que no sean con los adversarios de Dios. Pero tenemos que entender que nosotros no solamente lidiamos con un mundo invisible, también lidiamos con un mundo visible. Y lidiamos más con un mundo visible porque nuestra comunión con Dios se ha ido fracturando. Entendamos que cuando a uno le deja de interesar lo que al principio le interesaba de parte de Dios, ya no hay un bien común entre tú o la Grey o entre tú y tu hermano. Ya no hay un tema en común, por eso se empiezan a distanciar las relaciones, se empiezan a distanciar las amistades, se empiezan a distanciar, qué sé yo, los partners, porque no hay un bien en común. Por eso es que importante que lo importante para el Espíritu Santo de Dios también sea importante para ti. Y una de las cosas que Ananías y Zafira tenían que hacer era cumplir la palabra que habían levantado delante de Dios, porque dice que la mentira no fue para Dios, fue para el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que Él intercedía, Él los ayudaba, Él los consolaba, Él los guiaba. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se desviaron? Por eso el desvío es una señal que la presencia o la comunión con el Espíritu Santo está siendo dañada. Nosotros tenemos que entender que si antes teníamos experiencias espirituales y hoy han cesado, preguntémonos qué está pasando con nuestra relación con Dios. ¿Qué está pasando con nuestra comunión con el Espíritu de Dios? ¿Qué está pasando con el comportamiento o el compartimiento con el Espíritu de Dios? Yo recuerdo que cuando uno se convirtió a Cristo al principio del camino, uno oraba hasta en el baño, uno oraba saliendo, uno oraba llegando, uno oraba en el carro, uno oraba caminando. Ahora nos hemos vuelto unos cristianos modernos que ya casi no oramos. Y muchas veces sucede porque consideramos que ya lo sabemos todo indirectamente. Pero si el Señor dijo que Él nos ha sido dejado para estar con nosotros siempre, quiere decir que siempre vamos a necesitar de Él. Siempre vamos a necesitar de su consejo, de su guía, de su consuelo, de su amistad, de su sociedad, de su, vamos a decir, de su afinidad. Porque usted es parte del plan de Dios. Por eso cuando dice en Romanos 8:9, mire lo que dice en Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, verso 9 dice, sin embargo, vosotros no estéis en la carne, dice, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de tal no es de él.
Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Aquí dice que nosotros tenemos que estar en el espíritu. Uno de los beneficios que nosotros logramos teniendo una comunión con el Espíritu Santo de Dios es que nosotros nos ausentamos de los deseos de la carne. Dice la Biblia que el que cumple con el deseo de la voluntad del Espíritu, dice que no cumple con el deseo del pecado que yace en la carne. Muchas de los errores cometidos de parte nuestra, y muchas veces reiterativos en el mismo lugar, es a causa de guianza. Es a causa de consuelo, es a causa de redargución, es a causa de convicciones, es a causa de visión. Creo que la visión, la fuerza, la actitud y aún el accionar lo pone el Espíritu de Dios, porque Él te va a conducir por pastos verdes. Él te va a conducir por aguas de reposo. La Biblia dice, yo se lo leí a usted en el Salmo 1, que si usted está conectado con el Espíritu Santo de Dios, su hoja no se va a marchitar. Su fruto será en el tiempo correspondiente y usted será confeccionando su traje para que cuando el Señor venga. Entonces, tenemos que entender que hay muchas características que nos están llevando a que nosotros busquemos incisivamente una relación con Dios. Una de las razones para buscar una comunión con Dios es la oración. ¿Qué tanto oras? ¿Cuánto oras? ¿Qué nivel de oración tú tienes? Porque hay varios tipos de oraciones. Bueno, vamos a ver la oración de Jesús en los días de su carne. Dice que gemía, suplicaba, lloraba. ¿Por qué? Porque él estaba en una condición donde su carne ameritaba no sucumbir a los deseos pecaminosos de la carne, sino a la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos desarraigarnos de algo que nos esclaviza, eso tiene que ver cuánta relación con Dios tú tienes. Tiene que ver cuánto tiempo pasas conversando con Dios. Cuando tienes un tiempo libre, cuando tienes un tiempo disponible. Qué tanta meditación tú tienes con el Espíritu Santo de Dios. Qué tanta palabra Él te envía. Qué tanta revelación Él te da. Muchas veces nosotros nos quejamos porque, o nos admiramos también por la revelación que Dios le da a otro. Pero Dios te puede dar revelaciones a ti. Siempre y cuando tú tengas una actitud de búsqueda constante acerca de las cosas de Dios. Por eso, una de las cosas que nosotros debemos de cultivar en este tiempo es la oración. Dice la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos va a ayudar a desarrollar no solamente un nivel de comunión con Dios, sino que nos va a enseñar qué es lo que es común para nosotros, que es afín para Dios. Recuérdese que la Biblia dice que todo lo que Dios hace en Filipenses es de acuerdo a su propósito. Si usted va conmigo a Filipenses, que no lo tengo en mis notas, pero apúntelo usted, 2:1, mire lo que dice. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo y si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu y si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La oración constante con el Espíritu de Dios te ayuda a solidificar, te ayuda a vamos a decir, a consolidar relaciones fracturadas con Dios. Muchas veces nosotros podemos adquirir un oído malo, un oído enfermo. Muchas veces nosotros estamos siendo bombardeados de mucha información que de alguna forma tratan de desanimarnos, de darnos en las grietas para que se puedan abrir y por ahí escapar lo que es la consagración, la santidad y todas las promesas de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo, si nos ayuda a nosotros como un guiador, Él es nuestros ojos. Él es nuestro guía, Él sabe por qué camino debemos andar, cuál es el camino correcto hacia el propósito que Dios nos encomendó. Porque obviamente Ananías y Zafira se extraviaron. Ellos empezaron bien, pero terminaron mal. Tan mal que ellos expiraron, murieron en un error. Por esa razón nosotros tenemos que entender que esta comunión con el Espíritu de Dios no es de un día, no es de una hora, no es de unos meses, es constante. Recuerde que entre más va pasando el tiempo con usted que se va haciendo cristiano, la gente tiene menos probabilidad de tener esa pasión de orar como al principio.
porque muchas veces nos sentimos en la confianza de que Él sabe lo que yo necesito y que Él me lo va a dar. Eso es cierto, pero también la Biblia dice que nosotros debemos de estar buscando, debemos de estar velando. Y la razón por la que estamos buscando y velando es porque el Espíritu de Dios ilumina en nuestros corazones cuál es el deseo del Padre, cuál es el deseo del Hijo, cuál es el deseo integral conforme a su propósito. Que Él nos vaya revelando poco a poco acerca de lo que significa para Dios que me haya puesto en una asignación específica. Muchos de nosotros podemos decir que no estamos aptos, pero aquí dice que todo lo que provoca que estén en coordinación, tanto el amor como el trabajo, como la asignación, como el bien común, es estar en comunión con el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, una de las razones por la que se fue, obviamente, es para que el Espíritu Santo quedara como un socio nuestro, como un amigo, como un hermano que perdimos, como un amigo que no tuvimos, como un maestro que tal vez no vino a nuestra vida, como un mentor que tal vez no tuvimos. Y todos estos son canales de enseñanza. Recuerde que la enseñanza lo que hace es solidificarte y darte el poder suficiente para que puedas llegar al propósito establecido. Nosotros debemos de comprender que orar constantemente nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la oración, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es hablar con Dios. Si hablas con Dios, hablas con el Espíritu de Dios, que es la voluntad directa de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo conoce lo más íntimo del corazón de Dios, los pensamientos, los anhelos, los deseos, y los lleva a tu corazón y lleva a la acción para que puedas cumplir con esta asignación muchas veces abismal ante nuestros ojos humanos. En Juan capítulo 14, verso 26, Juan 14, si usted va conmigo a Juan capítulo 14, hay muchas cosas que te pueden apartar de la comunión con Dios. Obviamente el pecado, obviamente los pensamientos puestos en la carne, obviamente todos los deseos llevados a conclusión en la carne. Todo eso va rompiendo un bien común que has desarrollado a lo largo de tu vida cristiana. En Juan 16, verso 13, vamos a ver lo que dice. Dice así: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, teniendo el Espíritu de Dios, tenemos la seguridad que lo que venga no nos sorprenda, que lo que venga no nos desanime, que lo que venga no nos rompa, que lo que venga no nos decepcione, sino que nosotros estamos advertidos por parte del Espíritu de Dios las cosas que vamos a pasar. Nunca ha sido de Dios o del Señor Jesús que tú te sientas sorprendido. Inclusive la Biblia dice que por qué nos sorprendemos por el fuego de prueba que estamos viviendo, como que alguna cosa rara estuviera sucediendo. Quiere decir que es de conocimiento nuestro a través de las Escrituras que todo hijo de Dios va a ser probado. Entonces el Espíritu Santo tiene como tarea enseñarte lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Ya sea que las cosas que sucedan sean para bienestar uno o para nuestra percepción, tal vez no lo sea. Mas sin embargo, Dios, conociendo su propósito y el pensamiento y la voluntad por el cual Dios te creó de tal o cual forma, pues creo que qué mejor que el alfarero que te dirija a ti hacia el propósito establecido. Recuerde que el Espíritu Santo es la esencia más íntima del Padre. Y aquí dice que Él te hablará lo que está oyendo del Padre. Él dice que te guiará a toda la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Nadie que llega a Cristo se extravía. Nadie que llega a Cristo se pierde. Nadie que llega a Cristo no llega a conocer el mensaje de redención o salvación. Aquí dice, pero cuando el Espíritu de verdad os venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga. Entonces vamos a hacer una relación. Hay una relación directa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cuando hay una relación directa en estos tres dioses en uno, nos damos cuenta que ellos, su naturaleza no es divisora. Su naturaleza no es de conflicto, su naturaleza no es de contienda, sino que ellos se manejan de forma integral. ¿Qué es lo que hace que ellos se manejen de forma integral? El bien común. Ellos están en unidad porque hay una comunidad entre lo que hacen, entre lo que dicen y lo que están desarrollando. Entonces nosotros, cuando ejercemos una comunión más estrecha con el Espíritu de Dios, vamos a convertirnos más afines al propósito de Dios, más afines a la voluntad de Dios, más sensibles a lo que Dios está estableciendo. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros y conscientes acerca de lo que estamos viviendo. Mire lo que dice acerca de la obra del Espíritu Santo, porque yo os digo, Juan 16:7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, dice. Pero si me voy, os lo enviaré. Entonces era necesario que si Jesús se iba, era necesario que la intención, el corazón de Dios se manifestara a través del Espíritu Santo con la iglesia. Mire lo que dice acá. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él te va a conviccionar a ti, te va a convencer, te va a redarguir de lo que muchas veces la gente tal vez te pudo haber dicho y nunca entendiste. Tal vez los tomaste como un agravio personal cuando alguien te quiso aconsejar. Tal vez los tomaste como un agravio grave cuando alguien que te quiso guiar. Pero el Espíritu Santo estaba interesado en ti, porque es la obra de Dios, restaurar, liberar, consolar, guiar, que no haya extravío cuando camines sobre la senda de justicia. Mire lo que dice en el verso 9. Dice, y de justicia y de juicio, de pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará, y vuelve a decirlo, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. Quiere decir que cada vez que nosotros tenemos una relación más cercana, más íntima, más genuina con el Espíritu de Dios, nosotros tenemos siempre la tendencia de glorificar a Dios sin que nos estén diciendo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué tremendo es que el Espíritu de Dios, entre más tengas comunión con Él, Él implante en tu vida la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo, la naturaleza del Espíritu. Por eso qué tremendo cuando una persona ha sido transformado a la luz de la palabra, a la luz de las experiencias con Dios, esta persona nunca podrá ser igual que como inició. Mire lo que sigue diciendo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis. De nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Obviamente aquí el Señor de alguna forma nos estaba hablando de su muerte. Por eso que tremendo cuando la Biblia dice que debemos de buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. Mientras el Espíritu sea nuestro faro en medio de un océano, nosotros tenemos la esperanza de salir con vida. Recuerde que el Espíritu Santo está conectado directamente al corazón de Dios. No hay un intermediario para Dios. El mismo Espíritu le comunica a Dios acerca de todas las cosas que tengan que ver contigo.
sino como supiese. Y Él es el que de alguna forma certifica que la intención o la acción que hiciste agradó a Dios, porque es el que sopesa también la intención del corazón, no solamente del hombre, el de Dios, porque Él es el vocero del deseo del corazón de Dios. Mira lo que dice acá. En verdad, digo que lloraréis. Bueno, en 21. Cuando la mujer esté para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz el niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño ha nacido en el mundo. Aquí estaba hablando obviamente de su muerte, mas sin embargo vemos una participación directa acerca del Espíritu de Dios con nosotros. Esto a mí me da a entrever que el Señor nos está asegurando que aun cuando vivamos un tiempo de angustia, de aflicciones, nosotros vamos a salir al otro lado del mar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te está guiando en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de tantas tinieblas. Recuerde que usted puede seguir caminando si la palabra es luz a sus pies y lumbrera su caminar. Ahí no hay extravío, ahí no hay confusión. Nosotros tenemos que estar claros que tiene que ser un constante va y ven en forjar un puente donde el Espíritu Santo descienda a revelarme a mí los deseos del corazón de Dios. Mire lo que dice en Primera de Juan 1:3. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1:3. Mire lo que dice acá. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahí está diciendo que cuando hay una comunión genuina con el Espíritu de Dios, hay una comunión genuina con el Padre y con el Hijo. Y dice que nosotros tendremos gozo. Por eso yo les decía lo que dice la Escritura, regocijaos. Mantener el gozo en medio de las circunstancias tiene mucho que ver con el tipo de relación que has desarrollado con Dios. Porque si tienes a Dios como tu padre, como tu hacedor, como tu esposo, como tu amigo, como tu hermano, aunque por un breve momento tú la estés pasando mal, sabemos que del otro lado te espera la satisfacción de que Dios pueda restaurar todas las cosas. En 1 Corintios 1:9, vaya, acompáñeme rapidito, 1 Corintios capítulo 1, verso 9, mire lo que dice, 1:9. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice acá. Fiel es Dios, por medio de quien os fuiste llamado a la comunión, al bien común, a la unidad, con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios actúa de forma fiel es dejarnos al Consolador con la intención de que lleguemos a la meta establecida. Entonces no hay extravío cuando alguien tiene una comunión afín con el Espíritu de Dios. Le voy a decir algo. Hay gente que en este tiempo se fue de la iglesia. Se perdió, se peleó con su pastor, se peleó con su líder, con su mentor y decidió irse. Y hay mucha gente que aplaude estas actitudes. Hay mucha gente que asienta la cabeza como que that's right, como que está correcto. Pero qué terrible es no estar ubicado en el tiempo establecido y perder estos momentos. Por eso dice que para que podamos percibir las cosas espirituales no podemos estar en la carne, sino que tenemos que tener una mente renovada acerca de su palabra, para que podamos percibir las cosas espirituales. Usted tiene que entender que la relación que nosotros podemos desarrollar con el Espíritu de Dios nos puede hacer personas o seres espirituales, que es lo que nuestro Dios Padre quiere. Porque entre más espirituales usted va a cumplir con los deseos establecidos con Dios. Entre más carnal es, usted va a cumplir con la ley de la carne que habita sobre nuestro cuerpo. Entonces, entendamos que nosotros estamos siendo llamados por fidelidad. La razón por la que Dios promete al Espíritu de Dios es porque Él es fiel con sus hijos. Si Él dijo que estaría contigo, bueno, ¿cuál sería la forma que iba a estar contigo? Bueno, iba a dejar al consolador, al guiador, al mentor, al que te iba a conviccionar, al que te iba a convencer tanto de lo malo como de lo bueno. Por eso cuando nosotros conocemos un poco más de cómo es no es la
sino la conformación de Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu, nosotros no lo vamos a entender de forma racional, pero lo vamos a creer porque esa es la única forma ordenada que funciona el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Si aquí dice que el Padre mandó a su Hijo para que padeciera y el Hijo dejó al Espíritu Santo por promesa del Padre para investirnos de poder, eso es un orden. Y en el orden ellos van a honrar a aquellos que practican tales promesas. No solamente se habla de una promesa que alguien te da de forma individual, sino se trata de una promesa que Dios le da a la iglesia de Cristo. Todo mundo que pertenece a la familia de Cristo tiene acceso a tener una comunión con Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar. Sabemos que orando tú vas a ser llamado al regocijo, vas a ser llamado a la madurez, vas a ser llamado a la unidad, vas a ser llamado a la comunidad. Nosotros tenemos que entender que para poder mantener una paz genuina, tiene que ver mucho cuánta relación de Dios nosotros tenemos y estamos desarrollando. Mire lo que dice en Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, verso 26. Déjenme encontrarlo. 8:26. 26-27 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que orar, y la forma de orar de forma genuina es con el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu mismo intercede, o sea, en lo que tú estás errando, Él va a levantarse a favor tuyo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27, y aquel que escudriña los corazones, que es el espíritu del hombre, como el Espíritu de Dios escudriña el corazón de Dios, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué oración va a rechazar Dios que el Espíritu Santo no levante intercesión? Por eso qué importante cuando alguien se acerca al grupo de intercedores. Y cuando se acerca al grupo de intercedores, usted tenga la misma voluntad, la misma intención, la misma fuerza de poder levantar oración con aquel que se está levantando a favor suyo. Por eso si el Espíritu Santo pone el querer, el Espíritu Santo también va a poner el hacer. Pero quien tiene que llevar a cabo estas dos conjugaciones es usted. Por eso cuando nosotros vemos este tipo de comparaciones que hace Dios y no sabemos la magnitud de lo que está diciendo, muchas veces la ignorancia del contenido nos hace que nosotros caigamos. Mire lo que dice acá. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque hay un bien común. Hay una comunión. Hay una comunidad. Todos eran del mismo sentir, había un bien común. Por eso dice que en la iglesia del principio todos eran ellos en común. No había algo que era específicamente para ellos, sino que ellos lo compartían. Ahí en medio de ellos había una comunión del Espíritu Santo de Dios. Y dice acá en el verso 29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y todo tiene que ver con una coordinación de la persona, Dios, que escoge para su propósito. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Por eso qué tremendo es cuando nosotros nos damos cuenta que ya cuando nos hacemos amigos de Dios tenemos un enemigo ferviente, un enemigo letal con nosotros, que es el diablo. Mire lo que dice acá.
En el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Pero por qué lo justifica? Porque dice que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pareciera que tuviéramos un doble intercedor. Uno es el Padre, uno es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso es que el Señor Jesús decía que Él nos daba salida y nos daba escape para nosotros. ¿Cuál es? Tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si tú de alguna forma has caído en rebelión, en pecado, es porque dejaste de tener una comunión constante con el Espíritu de Dios. Y al dejar de tener una comunión constante con el Espíritu de Dios, tú eras una presa fácil para Satanás. Porque no solamente te seduce por las intenciones, sino te seduce por lo que te muestra en un momento determinado. Mire lo que dice en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Claro, porque hay un bien común entre Dios, su iglesia, entre el Espíritu Santo y los hijos de Dios. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, dice. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ¿quién convencía a Pablo? El Espíritu Santo es el que te convicciona. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ¿quién te convence que nadie te podrá separar del amor de Dios? ¿Quién te convence a ti que no sea el Espíritu Santo de Dios? Por eso tenemos que estar nosotros como ejercitándonos en nuestra forma de pensar, practicando el bien, practicando la comunidad, practicando el mismo sentir. Por eso que tremendo cuando nosotros trabajamos en una iglesia y la iglesia o el cuerpo de servidores está dividido. Porque hoy tienen pereza, porque no quieren hacerlo, porque les tocó la semana pasada. Que no han entendido que todos trabajamos para un solo bien común, y es que el Señor se derrame sobre su iglesia. Si trabajáramos con ese pensamiento, tuviéramos resultados abismales a lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Porque aquí dice que nadie te puede separar del amor de Dios. Pero ¿quién te convence de eso? Porque hay gente que dice, siento a Dios lejos de mí. Quien te convence a ti de eso es el Espíritu Santo de Dios, porque te da convicción, te da experiencia, te consuela, te guía, está contigo permanentemente. Creo que una de las razones por la que Pablo pudo lograr llegar a la meta es porque él estaba convencido que en medio de sus debilidades el Espíritu lo fortalecía. Por eso cuando hay gente que usa el ayuno como un ejemplo, hay gente que ayuna y somete su cuerpo y niega la carne que coma. Obviamente estás tratando de hacer de que el espíritu que está dentro de ti emerja, se levante con la intención de ser más perceptible al mundo invisible, al mundo espiritual que está expuesto para que nosotros podamos tomar de él. Así que en Juan 16, vamos a Juan 16, yo creo que ya lo leímos, Juan 16, 7, pero vamos a leerlo acá. Juan capítulo 16, verso 7, vamos a ver lo que dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Y lo vuelve a reiterar. Era conveniente que el Señor se fuera. Segunda de Corintios 3:18. Mire lo que dice, ya vamos terminando. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios 3:18. Dice así. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Se da cuenta? Ahí ellos están trabajando en unidad, están trabajando en equipo, están trabajando por el bien común, están trabajando para el mismo propósito, están trabajando para el mismo sentir. Qué terrible que para nosotros como cristianos no podamos ni formar un grupo unido.
¿Por qué nos cuesta tanto? Porque nos hace falta la comunión con el Espíritu Santo de Dios. La razón por la que aparecen las contiendas, la razón por la que aparecen las divisiones, los pleitos y las disensiones, es porque hay levadura en medio de ese pueblo. Nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a usted. Porque si todos tuviéramos la comprensión espiritual de la que nos habla Dios, ninguno estaríamos en contra del otro. Todos trabajaríamos para el bien común. Si te sirvo a ti, le sirvo a Dios. Si me sirves a mí, le sirves a Dios. Así de sencillo es. Y cuando hablo de servir, no estamos hablando solamente de la taza de café o algo de comer. Estamos hablando de trabajar en armonía, de trabajar en unidad. Por eso, cuando tú levantas un grupo de líderes y te das cuenta que están dispuestos a ir contigo, obviamente hay una unidad en ese grupo. Obviamente hay un bien común en ese grupo. Por eso es que nadie se habla de nada, sino que se habla del bien común que nos está uniendo. Es como cuando somos familias, tenemos hijos, tenemos esposos. ¿Cuál es el bien común entre una esposa y un esposo? Sacar adelante los hijos, que tengan ese mismo sentir, el mismo ímpetu, la misma fuerza, la misma capacidad, hasta también el mismo anhelo. Porque si el anhelo de uno es menos que el otro, pues van a haber problemas difíciles. Tal vez la forma como uno expresa a uno y otro no van a ser iguales, pero tiene que haber un mismo propósito del Señor. Mire lo que dice Efesios, ya para terminar, Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios 4, 3 dice: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno, ponga atención, de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí dice que todos podemos trabajar en unidad, aunque Dios nos use de forma diferente. Aquí dice que nosotros podemos trabajar para el mismo Dios, aunque las funciones que hagamos sean distintas. Aquí nos dice que podemos trabajar para un mismo propósito, aunque la capacidad, tanto que tú tengas como que yo tenga, no sea igual, pero estamos trabajando para el bien común. Por eso qué importante es mantener una comunión saludable y siempre estar expectando y cuidando la relación con Dios. Recuerde que si usted cuida la relación con el Espíritu Santo, está cuidando la relación con el Padre. Si está cuidando la relación con el Padre, está cuidando la relación con el Hijo. Si está cuidando la relación con el Hijo, está cuidando su salvación. Si está cuidando su salvación, está cuidando su liberación. Si está cuidando su liberación, está cuidando su oído. Si está cuidando su oído, está cuidando su corazón. Entonces todo trabaja de forma integral. Todo lo que nosotros hagamos con Dios, todo va a obrar para bien en nuestra vida, tanto en nuestra mente, nuestro corazón y en nuestras partes externas. Por eso qué importante es estar constantemente orando delante de Dios. No importa si las oraciones son cortas o largas, lo importante es que tú establezcas un hábito saludable con el Señor. Recuerde que Jesús tenía como hábito hablar con Dios. Y lo vemos representado cuando lo iban a entregar a la cruz del Calvario. Que él oraba, clamaba. ¿Por qué? Porque había una comunión constante. Y él dice, mi Padre y yo hasta hoy estamos juntos porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Quiere decir que el Espíritu Santo de alguna forma estaba dentro de Jesús. Por eso decía, cuando yo me vaya os dejaré al Consolador, al que consuela, al que guía, al que restaura, al que levanta, al que alienta, al que fortalece, al que muchas veces nos dice, otra vez, sigue adelante, levántate, continúa, esfuérzate, inténtalo. Él es tu mejor partner, tu mejor amigo fiel, tu persona más leal, tu amigo más leal. ¿Por qué? Porque Él siempre estará a favor de ti. Y nuestro trabajo es desarrollar un oído en el cual nosotros podamos hablar con Dios. Por eso una de las cosas que vamos a tener que practicar, aparte de lo que hablamos el día de ayer, el día de antes de ayer y ayer, es acerca de la oración. ¿Qué tanto oras? ¿Cómo tú oras?
cada cuánto tú oras. Tú tienes que ir subiendo tu tiempo de oración. Cada vez que tengas el chance, el tiempo, la oportunidad, es importante que meditemos con el Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ser más claro acerca del deseo del corazón de Dios. Así que una de las cosas que hoy hemos aprendido es acerca de la oración. Aunque trabajemos para un mismo Dios, para un mismo Señor, para un mismo propósito, estamos hablando de comunidad, estamos hablando de comunión, estamos hablando de unidad, estamos hablando del bien común. Amén. Así que por hoy nos despedimos, le damos gracias a todos los hermanos que de alguna forma están siempre en sintonía y pendiente de nosotros. Quiero anunciarles que hoy iniciamos nuestra clase de liderazgo acerca del tema el carácter. Es a las 7:30. Vamos a tomarnos un tiempo de 1 hora, 1:15. No queremos extender más tiempo, queremos hablar acerca de los conceptos correspondientes para que podamos implementarlos poco a poco en nuestra vida, ya sea secular como en nuestra vida espiritual. Así que por el momento vamos a estar trabajando acerca del carácter del líder, que tienen que ver con las decisiones, que tienen que ver con la actitud o con las reacciones que vamos a tener ante ciertos desafíos o dificultades. Amén. También tenemos ODM Youth Group con nuestra hermana Cristian. Me contaron que el domingo estuvieron bastante bendecidos y pues queremos siempre invitarlos y animarlos a ustedes a que puedan unirse a este grupo. Tenemos intercesión las madrugadas y las noches correspondientes, excepto los días jueves y los días, creo que son los días jueves que no tenemos en la noche, ¿no? Entonces, amados hermanos, y creo que ahora vamos a empezar a no tener los días martes porque yo creo que tenemos clase de liderazgo. Entonces, amados hermanos, queremos invitarlos también a nuestra página de ODM Kids. Creo que las hermanas estaban trabajando en la clase para postearla. Si usted necesita algún tipo de ayuda, usted puede escribirnos por la página de ODM Kids y las hermanas ahí le podrán colaborar. Tenemos Unidos la llave y tenemos el tema que es la continuación del día de ayer, que hablamos acerca entre lo que es el espíritu de la religiosidad y lo que es la consagración. Tenemos servicio este jueves a las 7:30 de la noche y tenemos los domingos a las 10 de la mañana. Siempre animándolo a usted a que vaya compartiendo nuestros mensajes, nuestros programas y cada una de las cosas que vayamos desarrollando. Así que, amados hermanos, queremos darle gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros, por aquellos que se van agregando, por aquellos que se agregaron a mediados de este programa, por aquellos que nos han visto crecer y desarrollar en este programa a través de 11 meses. Muchas gracias. Sigan orando por nosotros, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos siga dando la palabra para poder traerla a la mesa el día de hoy. Así que hoy los bendecimos y pedimos que sea el Espíritu Santo ayudándolo. Y antes de todo vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana. Te pido que ayudes a mis hermanos a culminar este día, Padre. Que venga la fuerza y la fortaleza tuya, que los bendiga desde los pies hasta la cabeza, que los llene de tu presencia, que los acerque aún más a tu propósito, que desarrollen la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz entre un hermano y otro, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Le damos gracias a nuestra hermana Ale que está aquí ayudándonos y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Así que nos vemos el día de mañana a continuación con este tema. Recuerde que hoy descubrimos que la oración es fundamental para mantener una comunión con Dios. El Señor te bendiga. Y su gloria tocaré. Levanta tus manos, dile a Él. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando.